Bien, ahora vamos a terminar la sesión de hoy. Vamos a partir del caso que vimos, que conversamos, les voy a presentar este concepto, esta idea o esta metodología que hablamos de lo que se llama la creación de valor público. De hecho, si tienen tiempo, el texto... Sí, muchas gracias. El texto que les pasé es como el primer capítulo del libro donde se habla y se desarrolla este concepto. Él es Mark Moore, el autor del libro. Y lo que les comentaba, básicamente el texto lo que busca es analizar esta idea de valor público. ¿Y por qué surge? Porque este autor es parte de una tendencia o un grupo de investigadores que relevan el rol del directivo público. Vale decir, le asignan una importancia especial al directivo público dentro de las organizaciones públicas. Al igual como vimos que Lipsky destacaba al funcionario público a nivel callejero, Moore en cambio dice, bueno, en realidad dentro de las organizaciones quien la dirige va a ser fundamental para determinar el éxito o el fracaso de la institución. Entonces le asigna una relevancia especial. ¿Y qué es y cómo surge esta idea? Básicamente lo que el autor plantea es que entrevistó a varios directivos públicos. Estaba tratando de problematizar cuáles eran los desafíos del directivo público y se da cuenta que empieza a encontrar que aquellos directivos públicos que lo estaban haciendo bien o aquellos directivos públicos que eran reconocidos como exitosos eran aquellos públicos que entregaban algo a la sociedad. No era solamente un tema de cumplir una ley, no, sino que había una idea de creación de valor, de entregar algo, pero junto con entregar un subsidio, entregarlo, por ejemplo, de manera adecuada, con un buen trato hacia la gente, ¿cierto? O sea, no es solamente un tema de qué, sino que cómo, ¿cierto? Lo mismo que veíamos como el caso de la biblioteca, ¿cierto? Bueno, la directora de esa biblioteca, ¿qué fue lo que hizo? Básicamente lo que hizo fue ajustar el mandato de la biblioteca a una condición social diferente, ¿cierto? A un entorno social diferente en el cual estaba esa biblioteca, ¿cierto? Entonces, esa idea es la que Moore destaca y dice, bueno, finalmente eso que llamamos hacer ajuste, que llamamos entregar un buen servicio, en realidad, utilizando las categorías más propias del sector privado, por ejemplo, es entregar valor. En el caso del sector público sería entregar valor público. Y lo interesante, y ya lo vamos a ver, es que el autor, como ustedes vieron en el caso, básicamente lo que está haciendo, lo que está entregando también, es una forma de actuar o una metodología de análisis organizacional para generar valor público. Y ya les voy a entregar más detalles de eso. También el autor destaca mucho que, ligado a la idea de valor público, de alguna manera lo que se conforma, lo que se configura es una filosofía de gestión pública. Vale decir, cuando uno se trata de plantear el para qué de la gestión pública, o sea, para qué está la gestión pública, ¿cierto? Lo que el autor hace es decir, bueno, finalmente lo que la gestión pública está es para crear valor público, no está solamente para cumplir una norma por cumplirla, sino está para crear valor en la sociedad. Como les decía, no es solamente entregar una casa, sino que también entregar una residencia, una habitación. Entonces, no es solamente construirle una casa a una persona, sino que es situar esa casa en un contexto más amplio. ¿Están contentos por ahí afuera? Mejora la cosa.
Y lo que les comentaba también, junto con ser esta metodología, lo que busca esta aproximación de la creación de valor público es cuáles son las categorías o cuáles son los componentes que debo tomar en cuenta para crear valor público. Y particularmente se conforma entonces, con la utilización de esta metodología, se reconocen las potenciales áreas de intervención. Como ustedes bien lo analizaron, ¿cierto? Hay una biblioteca pública que cumple una función tradicional. Luego del cierre del colegio cercano, los niños llegaban a esperar a sus padres, se produjo una situación compleja, como ustedes ya y hay un deterioro en la prestación de los servicios. Una respuesta tradicional habría sido, se impide el ingreso a aquellos que no cumplen las reglas de lo que ha sido la biblioteca históricamente, ¿cierto? Pero se plantea una idea innovadora, asignando recursos para ajustar este cumplimiento. Y se crea valor público. Entonces, ¿qué es lo que hay en la creación de valor público? En la creación de valor público hay tres cosas que son esenciales. Vale decir, aquel directivo público que quiere crear valor público debe tomar en cuenta estas tres categorías. Lo primero, un juicio sustantivo de lo que sería valioso y efectivo para la sociedad. Vale decir, hay que escuchar a la ciudadanía, o sea, hay que entender o tratar de reconocer qué es lo que la ciudadanía reconoce como valioso, ¿cierto? Y esto está muy ligado a lo que conversamos ayer respecto de los públicos. Bueno, es bien diferente, ¿cierto? El usuario, el tipo de usuario que tengo, ¿cierto? Va a ser muy diferente el modo de acción respecto de ellos. Yo puedo escuchar a toda la ciudadanía, pero también puedo escuchar a los usuarios regulares que tengo, ¿cierto? Entonces, el juicio sustantivo de lo que sería valioso y efectivo para la sociedad está en gran medida determinado por quiénes son los usuarios de del servicio público en el cual yo trabajo, ¿cierto? Y a veces uno de los problemas que tienen las instituciones públicas es que no conocen bien sus usuarios. Como que ciudadanos son todos los ciudadanos argentinos. Mis usuarios son todos los ciudadanos. Pero no todos los ciudadanos argentinos van a pedirte algo, ¿cierto? O requerir algo. Es cierto tipo de gente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que está pasando, y me imagino más de alguna de esas instituciones está pasando, esta idea de durante los 90 y en algunas instituciones un poco más atrasados, empezamos con los servicios web, ¿cierto? Y en algunas instituciones dijeron, no, vamos a pasar todo a la página web. O vamos a hacer todo virtual, o de alguna manera. Pero, ¿qué ocurre? Que no todos los usuarios les acomoda ese mecanismo, ¿cierto? Imagínense un adulto mayor no le es fácil llegar y sacar un certificado hacer algún trámite online. Entonces, con el tiempo, las instituciones públicas han mutado, han traspasado a sistemas multiplataforma, vale decir, tú puedes resolver tu problema ya no solamente a través de un solo canal, sino que de distintos canales. Y eso va a depender del tipo de usuario que tienes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Canadá partió un poco esta idea de la ventanilla única. Esta idea de que los estados, ¿cierto? Los gobiernos en general tienen un solo lugar donde tú vas y tú resuelves cualquier necesidad, cualquier problema en ese espacio. Y cómo el Estado se coordina, interactúa, genera interoperatividad, ese ya no es problema tuyo, es un problema del Estado. Entonces, en Canadá empezó esta idea de hacer la ventanilla única, vale decir, si yo necesito un problema del ámbito agrícola, si yo necesito un problema del ámbito de la justicia, da lo mismo, yo llego ahí y pido, presento los papeles o pido algún asunto y el Estado me lo tiene que resolver. Bueno, ¿qué ocurre con ese tipo de soluciones? El concepto es muy positivo, pero ¿cuál es el problema? Que tú tienes distintos tipos de usuarios llegando al mismo lugar. Y los estándares son muy diferentes.
los millennials, un joven, digamos, como ustedes, que son millennials, llega a hacer fila, ¿cierto? A esperar porque lo atiendan, y a los 5 minutos, ¿cierto? Ya se sienten maltratados. Entonces suben el video, lo postean, maltrato, el gobierno me maltrata, ¿cierto? Ya, y hacen un meme y ya, y se viraliza. En cambio, una persona, que se un adulto mayor, por ejemplo, que va a requerir algún servicio, eventualmente, a lo mejor si se demoran 10, 15, 20 minutos, no va a tener la misma percepción de maltrato, ¿cierto? Con tal de que lo atiendan bien, ¿cierto? Entonces, el tipo de usuario, cuando tenemos usuarios muy diversos, eso puede generar presión en el sistema porque los estándares de calidad son muy diferentes. El segundo punto, la segunda categoría, que se llama el diagnóstico de las expectativas políticas. Si se acuerdan, en el caso, la directora de la biblioteca decía, ya, yo puedo llegar y pedir más plata, ¿cierto? Más recursos. Yo puedo ir donde mi superior y pedirle más recursos para cambiar esto, sí, pero por otro lado estamos en periodo de restricción fiscal, a lo mejor no me da mucho dinero, qué sé yo, a lo mejor si le pido dinero como que quedo en deuda con él. Entonces, ¿qué es lo que plantea el autor? Es que en la gestión pública hay una cuestión que se llama la gestión política. La gestión política no se refiere a beneficiar a tal o cual partido, no. Significa que el directivo público debe reconocer los distintos actores con los cuales se relaciona, ¿cierto? Y tomar en consideración, escuchar, reunirse, ¿cierto? Los senadores, los diputados ligados a su actuar, ¿cierto? ONGs que tengan algún tipo de injerencia en mi actuar. Todo eso es gestión política. Y eso es lo que a veces se deja un poco de lado, creyendo que en la medida que yo tengo las soluciones técnicas perfectas, ¿cierto? No es necesario ese tipo de relación, de contacto. No, en el ámbito público hay muchos intereses, muchos actores involucrados, y por lo tanto es vital, es determinante, ¿cierto?, establecer esta gestión política, porque finalmente mi éxito o el fracaso de mi institución va a estar en gran medida determinado por eso. Y finalmente, un juicio realista de lo que puede ser operacionalmente posible, legal y operacionalmente posible. ¿A qué nos referimos? Es que la directora de la biblioteca podría haber planteado cualquier cosa, pero si sus funcionarios no se suman, ¿cierto?, no se hace, ¿cierto? O como bien señalabas tú, podría haber cambiado muchas cosas, pero si el presupuesto no le permitía la flexibilidad, no se hace, ¿cierto? O sea, por más que yo quiera cambiar las cosas como se me ocurra, hay una dimensión de lo práctico, de lo administrativa y legalmente posible que hay que tomar en cuenta. Eso no significa que no se puedan hacer las cosas, eso significa que hay que tomar en cuenta ese factor, ¿cierto? O sea, como tú bien decías, claro, si el presupuesto está... hay una vez se hizo cuando llegó Piñera al gobierno, que llegó al gobierno con muchos gerentes de empresas, qué sé yo. No hay similitud con otros casos de otros países cercanos. Muchos gerentes, directivos de empresas privadas, y varios de ellos, cuando asumieron cargos de ministros, qué sé yo, llegaron el primer día y le dijeron al encargado de Administración y Finanzas: ¿sabe qué? Cámbienme toda la oficina. Quiero que me bote esta muralla, que aquí pongan luces, qué sé yo. Y contaba uno que decía que el encargado de Administración y Finanzas se puso rojo, así, es que no lo puedo hacer. El tipo le decía: pero hazlo, si yo soy el ministro. O sea, a mí el presidente me eligió para dirigir esta cartera y yo quiero que tú hagas eso. Yo no puedo trabajar en estas condiciones. Es que no está el ítem del presupuesto. ¿Cómo que no está el ítem? Pero el presupuesto de este ministerio hay millonarios, hay miles de dólares. No, pero no hay plata, no hay dinero para arreglar oficinas. Y ahí se dio cuenta esta lógica. O sea, y no es que esté malo, sino que claramente hay que ir ajustando, y muchos de los problemas que tuvieron muchas de las autoridades al principio del gobierno, en gran medida estuvieron dados por ese ajuste
entre, por ejemplo, el tema de las tomas de decisiones. En el sector público, la toma de decisiones tiende a ser más lenta. No porque el ministro o la ministra sean malos, sino porque no es llegar y decir vamos a hacer tal o cual cosa. Hay muchos controles, hay que ver la parte legal, hay que ver la parte financiera. En cambio, claro, en el sector privado, si te demoras más de media hora en una decisión, ya quedaste mal, quedaste atrasado, ¿cierto? Entonces, en cambio, en el sector público, la toma de decisiones no es que no ocurra, pero toma más tiempo, hay procesos, hay cuestiones que tomar en consideración. Entonces, y muchas veces esta tercera dimensión implica, bueno, convencer a los funcionarios, ¿cierto? Sumar a los funcionarios, ¿cierto? Como ya veíamos, hay una tendencia natural al conservadurismo y por lo tanto hay una tendencia natural a evitar el cambio, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso? Bueno, ahí cada autoridad va a tener distintos mecanismos. Siguiendo con los ejemplos así casuísticos, en el contexto de una investigación, nosotros entrevistamos a unos funcionarios y nos decían, mira, cuando llegó un ministro de Piñera, todos estábamos asustadísimos porque decían que era una persona de clase alta, muy aristocrático, qué sé yo. Pero fue el primer ministro que me saludaba de la mano, preguntaba por mi familia. Y ningún otro ministro había hecho eso. Y solo una cuestión que se ve tan simple cambió el ánimo del ministerio. Los funcionarios me decían, es que antes no nos tomaban en consideración. Antes nunca nadie me preguntó cómo estaba. Habían historias de ministros que llegaban al primer piso y le tenían el ascensor vacío y tenía que estar el ascensor vacío para subir directamente a su piso y no interactuar con nadie. En cambio, cuestiones de ese estilo, la gente se suma. O sea, si a mí me preguntan cómo están mis hijos, ¿cierto? Uno establece otra relación con tu superior jerárquico, ¿cierto? Aunque el otro sea como sea, pero que establezca esa relación, lo que hablábamos de esta lógica socioemocional. La gente necesita estar en un ambiente donde se sienta parte, donde se sienta tomado en consideración. Y como una cuestión tan simple como saludarlo de la mano y preguntarle cómo estaba, una gente del aseo me decía, es que eso fue un cambio pero completamente radical en esta institución. Nunca nadie me había preguntado cómo estaban mis hijos. Entonces, algo que parece tan simple, bueno, en algunas organizaciones no lo es tanto. Entonces, un servicio otorga valor público a la sociedad si es valorado públicamente, es apoyado política y legalmente y si es administrativa y operacionalmente posible. Entonces, ahí es donde cuando se entrelazan esas tres dimensiones es que se está creando valor público. Entonces, valorado públicamente, la metodología o la forma de enfrentar eso es que debe existir algún tipo de escucha de la ciudadanía, ¿cierto? ¿Cómo lograr esa ciudadanía? Escuchar a esa ciudadanía. A propósito de todos los mecanismos de participación ciudadana que se están empezando a hacer, ¿cierto? Ahora con la tecnología hay otras formas de llegar a la gente, ¿cierto? Cada vez se hacen consultas ciudadanas, incluso los organismos internacionales están haciendo consultas respecto de ciertas políticas, ¿cierto? Y es bien interesante cómo, bueno, la gente realmente participa. A lo mejor no es toda la gente, ¿cierto? No todos se están peleando, metiéndose a la página web para opinar sobre la política de energía. Pero el que exista espacio, el que la gente pueda, a través de sus celulares, entregar información, bueno, es claramente un elemento muy, muy, muy diferenciador. Lo apoyado política y legalmente, ¿cierto? Ya lo hablamos. Tampoco cuando la creación de valor público no es llegar y saltarse las reglas y hacer lo que se le ocurre. No, si hay marcos normativos que... y el apoyo político, como les decía, una de las particularidades de la gestión pública es que existen instituciones externas que determinan, que pueden influenciar mucho en el desempeño de mi institución, ¿cierto? Ya dijimos, los congresos me entregan los presupuestos, o sea, ¿qué más importante que el presupuesto? ¿Cierto? Entonces, la gestión política, por ejemplo, que se hace con los parlamentarios, o sea, los diputados, los senadores que
están encargados, por ejemplo, de analizar mi presupuesto, bueno, eso es regularmente, yo tengo que estar en contacto con ellos, ¿cierto? Desde el punto de vista en ese sentido. Las autoridades en los sistemas más federales o más descentralizados, ¿cierto? Hay niveles subnacionales, locales, con los cuales yo tengo que interactuar regularmente para poder implementar, para poder entregar programas públicos también. Eso va a ser clave para el éxito de la organización. Administrativa y operacionalmente posible, lo que les decía, las capacidades internas de la organización, ¿cierto? Uno tiene que saber quién tiene, ¿cierto? Uno tiene que saber qué funcionarios tiene. Y eso no siempre es fácil. En organizaciones muy grandes es difícil conocer a todos. En organizaciones muy pequeñas hay culturas y formas de trabajo, por ejemplo, que no son simples de manejar. Usualmente es la organización, los directivos públicos usualmente llegan y la organización ya existe, las dinámicas ya existen. Entonces, a veces eso se puede transformar en un tema complejo manejar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo todo eso interactúa, ¿cierto? Para que se pueda hacer, en definitiva, una creación de valor público. Como les decía, no es llegar a imponerle cualquier cosa a los funcionarios públicos. Claramente hay que tener las capacidades, hay que convencerlo, hay que sumarlo, y eso no es fácil. Les contaba, bueno, nosotros en una investigación que estábamos haciendo nos contaban que habían en una institución encargada de todos los temas de subsidio, qué sé yo, se sorteaban a funcionarios de distintos niveles y los llevaban a las inauguraciones, a la entrega de los subsidios para que la gente tuviera sus casas. Y en ese momento la gente le hacía sentido lo que hacía día a día, ¿cierto? Entonces podía ver en concreto, ¿cierto? Como decías tú, en un hospital, imagínate, o sea, uno ve todo el tiempo que el trabajo que uno hace, bueno, se traduce en que finalmente la gente se puede mejorar, se puede resolver sus problemas de salud. Claro, pero si yo estoy todos los días en una oficina chica, pequeña, analizando datos, cruzando cosas y entregando reportes, y no salgo de mi espacio, ¿cierto? Entonces, las organizaciones públicas tienen que preocuparse mucho de eso. El autor plantea estas condiciones para la definición de valor público. ¿A qué se refiere? Bueno, es que hay ciertas particularidades de la gestión pública que ayudan y que permiten y facilitan esta idea de la creación de valor público. Primero, los gestores públicos no son pasivos. Para decir, la directora de la biblioteca no llegó a cumplir algo que alguien hacía y no, los directivos públicos tienen esta capacidad de discrecionalidad, tienen capacidad de ajuste. Y en gran medida porque, como comentábamos, ¿cierto?, los mandatos de las instituciones públicas son amplios, ¿cierto? Desarrollo de la infraestructura portuaria de Argentina, ¿cierto? Eso significa muchas cosas, ¿cierto? Desarrollo de la educación pública. Bueno, los mandatos, cuando ustedes vean los mandatos legales de sus instituciones, tienden a ser muy amplios. Entonces, eso permite que el directivo público pueda, el concepto es interesante, el concepto es actualizar los mandatos. Eso no significa cambiar la ley, como les decía, eso significa traer esa ley aplicada, creada en un momento, traerla al momento histórico en el cual el directivo público está. Muchas de nuestras instituciones han sido creadas hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, y el contexto en el cual fueron creados ha cambiado completamente, ¿cierto? Por ejemplo, en algunas partes de América Latina habían, dentro de los ministerios de salud existían los departamentos de desnutrición, ¿cierto? Y bueno, ahora en muchos países ya el tema no es la desnutrición, es la obesidad infantil, ¿cierto? Entonces, claro, ahí en ese tipo de programa no hay que cambiar la ley para los temas de preocupación del tema alimentario de esa población, sino que hay que reajustar los programas a esa nueva realidad, ¿cierto? Nos comentaba compañeras, porque no sé si trabajan en estas actividades, que hoy en Argentina los programas alimentarios que están hechos son para erradicar la desnutrición
desnutrición y abordar la desnutrición, cuando el problema es otro, es totalmente contrario. O es muy focalizado. No es que, claro, no es que se haya acabado la desnutrición, pero claramente el espacio de desnutrición está mucho más focalizado y claramente es otro el espacio. Incluso los programas que hay hoy en día como que favorecen a la problemática que tenemos de obesidad y sobrepeso. Claro. Porque es dar más calorías, y cuando tenemos, digamos, ayudan a que crezca la prevalencia de la enfermedad. Imagínate. De sobrepeso y obesidad. Claro, claro. Y eso es claro, a veces el no ajustar y el mantener ciertos programas que a lo mejor en algún momento fueron exitosos, pero que la realidad cambió, ¿cierto? Y por eso en el caso de ustedes, en el caso de los temas de evaluación de políticas públicas, es muy importante y ustedes cada vez van a tener mayor acceso a eso, el tema de los datos. O sea, el análisis, el diagnóstico de las realidades sociales es determinante para el tener una buena análisis de política pública. O sea, si uno hace un programa sin tener clara la línea de base, ¿cierto? La política pública está condenada a hacer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, y una de las tendencias que vemos en toda América Latina, acá en Argentina hay un súper buen plan de eso, es cómo se empiezan a liberar los datos y se empiezan a cada vez haber más datos sobre la realidad social que debe ser un insumo determinante para poder hacer buenas políticas públicas y también para poder evaluar adecuadamente las políticas públicas ya existentes, ¿cierto? El otro factor importante es esta idea de que la historia sirve como parámetro. No es que la historia no hay que tomarla en cuenta, no es que la historia sea infalible, no, sino que cuando uno va a crear, como en el caso nuevamente de la biblioteca, ¿cierto? Ella toma en cuenta lo que se hacía antes. Históricamente se había hecho la biblioteca, se habían prestado servicios de cierta manera, pero ella no dijo hay que seguir haciéndolo así, sino que dijo, bueno, esto es lo que se hace y ahora hay que ajustarlo a la nueva realidad, ¿cierto? Y también lo que hemos comentado también un poco, esta idea de que tampoco las organizaciones pueden partir de cero siempre, ¿cierto? La historia sirve, la historia está, es un factor importante, lo que comentaban también ustedes. Una de las expresiones de aprendizaje organizacional es tomar en consideración lo que se hizo antes, ¿cierto? Hay un conocimiento de las organizaciones públicas que no siempre se toma en consideración. De hecho, nosotros estamos tratando de armar una investigación con Colombia, México, respecto de cómo aprenden las organizaciones públicas. Porque en general, ahora se habla mucho de la innovación y todo, pero en general nuestras instituciones públicas no tienen espacios donde se acumule el conocimiento de la organización. O sea, nuestros departamentos de estudio, por ejemplo, más bien se encargan de hacer estudios temáticos sobre alguna política, pero no hacen estudios sobre cómo mejorar las cosas, cómo cambiar procesos, ¿cierto? Que debería ser, que es parte de lo que deberían hacer. Pero usualmente nuestros departamentos, por ejemplo, los departamentos de estudio de los ministerios, ¿cierto? Bueno, hacen estudios sobre la salud, sobre la educación, pero no hacen sistematización de cómo se hacen las cosas dentro del ministerio, por ejemplo. Y eso es re interesante cuando uno habla con los funcionarios más antiguos y te dicen, no, mira, antes aquí las cosas se hacían de esta manera. O cuando llegó tal ministro cambió todo, ¿cierto? Bueno, ese conocimiento que tiene ese funcionario, se va el funcionario y se pierde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ser capaz? Bueno, de hecho, las instituciones más innovadoras, ¿cierto? Hacen estos esfuerzos, ¿cierto? Microsoft, Google, todas estas tienen unidades donde todo el conocimiento de la organización se va sistematizando. Y eso es bien interesante. En el sector público en general no tenemos formas, mecanismos de sistematizar, de utilizar y de tomar en cuenta a veces se hacen errores que se cometieron antes, se repiten, ¿cierto? Porque claro, nadie sabía que se habían hecho cosas. Los usuarios pueden tener una voz, ¿cierto?
junto con esta idea de que los directivos públicos, los gestores públicos no son pasivos y colectores de parámetros, también es importante reconocer que el conocimiento sobre la institución pública no solo ocurre en la institución pública. Vale decir, y esto es bien radical desde el punto de vista del modelo weberiano. ¿Por qué? Porque el modelo burocrático, ¿cierto? Nosotros cuando dijimos, bueno, al funcionario, al empleado público, ¿por qué se le contrata? Porque tiene un conocimiento, ¿cierto? Porque es experto en un ámbito. Pero como dice Moore, ¿cierto? Bueno, hay un conocimiento que está en la organización, pero también hay un conocimiento afuera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escuchar ese conocimiento? ¿Cómo hacer interactuar ese conocimiento que la organización posee con el que está afuera? En el ámbito de la salud, ¿cierto? Los médicos, o los diostores, como algunos dicen, los médicos, ¿cierto? Tienden a tener todas las soluciones, tienden a tener todas las respuestas, ¿cierto? Y así, pues, los enfermeros tienen menos razón que el médico. Y todo. Hay una estructura, ¿cierto? Entonces, escuchar a un enfermo o a un usuario no tiene mucha relevancia, porque en realidad nosotros somos los que realmente sabemos de salud pública, ¿cierto? Nosotros somos los que sabemos, somos los que curamos. Entonces, ¿para qué vamos a andar escuchando? Bueno, pero por ejemplo, uno de los procesos que a propósito en Chile se produjo en el último tiempo una llegada muy grande de doctores, de médicos extranjeros, principalmente Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela, muchísimos venezolanos. Y muchos de ellos están llegando a la salud primaria, donde usualmente hay sueldos más bajos y los chilenos prefieren irse a las instituciones privadas o a hospitales más complejos. Entonces, ¿y cuál es el diagnóstico? La gente prefiere a médicos extranjeros. ¿Por qué? Porque tienen mejor trato con la gente. Entonces, a los usuarios no les interesa tanto que sean infalibles en conocimientos médicos. Le importa que los traten bien. Entonces, en los consultorios, en todos los hospitales de menor complejidad, se ha empezado a producir un proceso bien interesante, de decir, oye, parece que en realidad la gente también espera que los tratemos como seres humanos, digamos. O sea, una persona decía, primera vez que a mí me explican mi enfermedad. No, y particularmente con los médicos venezolanos y particularmente con los cubanos, que son más generalistas. Entonces, una señora mayor decía, nunca me habían explicado qué tenía yo. Me decían una enfermedad rara y yo las anotaba, pero nunca me habían explicado qué era lo que yo tenía, cuáles eran los órganos que tenía involucrados en mi enfermedad. Y eso lo había hecho un médico extranjero y nunca lo había hecho un médico nacional. Nosotros sumamos al equipo médico que hizo la especialidad en Cuba y con él abrimos consultorio de enfermedades crónicas. En un año de trabajo cambió muchísimo el tratamiento, por ejemplo, de diabetes, en diabéticos, porque él hizo todo un trabajo de educación con los pacientes explicándole, pero tal cual lo que estás comentando. Y los médicos que hace años que están ahí, en el pueblo, digamos, son muy cerrados para hablar, es muy difícil. A mí se me hace difícil hablar con ellos, menos un paciente que tiene que escuchar nada y callado, o sea. Callado. Y es la mayor complicación que tenemos que no podemos superar es ese grupo de médicos más conservadores y instalados hace tiempo, y son los más problemas el mediático y de la percepción, digamos, del hospital hacia afuera, hacia algunas cosas no hemos podido cambiar respecto a los médicos más conservadores. No puede salir la mirada médica hegemónica, digamos. De hecho, tiene muchos problemas con los enfermeros que son licenciados ahora, no capacitados, de escuchar sus opiniones. Ahora, los nutricionistas no, esos no hay ningún problema, todo bien. Lo otro que les quería comentar también, que para complementar un poco esta idea de valor público, es que algunas cosas. El valor se basa en los deseos y percepciones de la gente, que habíamos visto.
hay estructuras de representación que a veces son difíciles de quebrar, ¿cierto? A propósito de que cada vez la gente participa menos, ¿cierto? Tenemos dirigentes sociales que son profesionales de participación. Entonces están en el colegio, en la escuela, están en el hospital, están en todo, donde pueden participar, participan, ¿cierto? Entonces, claro, eso hace que, claro, mucha gente, a pesar de que se les invita a participar, no lo hace, ¿cierto? Entonces, claro, hay un tema de la representación que a veces cuando la gente, en muchos casos, en Colombia nos contaban que hay instancias de participación muy interesantes en los servicios públicos, pero la gente no le llama la atención, no va, ¿cierto? Entonces, bueno, hay representantes de asociaciones de usuarios, de consumidores que eventualmente pudiesen ser a lo mejor un camino para escuchar, ¿cierto? Y tener otras visiones respecto a lo que uno hace. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de salud donde tenemos alumnos haciendo prácticas de trabajo social y con una mirada muy integral de lo que es la salud, el centro de salud fue reflexionado y en el Zoom diseñaron diferentes actividades para involucrar a la comunidad en otras cosas dentro de lo que era el espacio. Y les cuesta mucho, o sea, es como que nadie se imagina que en el Zoom, por ejemplo, va a haber yoga o que va a haber otras actividades, digamos, de expresión, digamos, que por ahí tenía que ver más que nada con crear un espacio donde las mujeres que no tenían otro lugar pudieran hablar sin decir que iban a hablar de violencia, por ejemplo, que era una temática preocupante para el centro de salud desde los consultorios. Buscaron la vuelta como para que el agresor, por decir en ese caso, no estuviera cerca, y no tuviera el título que claro, la charla de. Claro. Pero cuesta mucho, o sea, la gente como que le cuesta romper con esta nueva visión por ahí de la salud integral con otros espacios que no sea el consultorio solamente. Claro, y eso en gran parte es producto de que finalmente también uno dice, no, hay que participar, hay que involucrar a los ciudadanos, pero claro, no siempre los ciudadanos están tan dispuestos y creen tanto el tema de la participación. Como también está la paradoja también de que se creó un programa de médicos comunitarios con una especialización especialmente hecha y los médicos no salen, o el profesional, digamos, involucrado, digamos, no sale la comunidad, sigue atendiendo en el centro de salud solamente. Claro. Como que por ahí tenemos de los dos lados. Bueno, y lo otro que es interesante también es que nosotros hablamos mucho de participación, ¿cierto? En las aulas hablamos de participación, pero hay funcionarios públicos que no creen en la participación. O sea, porque ellos, y como veíamos, hay ciertos ámbitos de la salud, ¿cierto? Pero hay otros ámbitos más técnicos, ¿cierto? Transporte, telecomunicaciones, ¿cierto? Donde hay una expertise y que no siempre es tan fácil interactuar. Y por lo tanto en algunos países se han empezado a instalar, y principalmente a propósito de lo que vamos a hablar mañana, esta idea del gobierno abierto, se han empezado a instalar dispositivos, mecanismos para estimular participación a pesar de los funcionarios y a pesar de ciertos espacios de la ciudadanía, digamos, poco involucrada. Entonces, porque finalmente es importante esta idea de quebrar un poco con ese camino que hay, o esa línea que hay entre la organización y los que están afuera, ¿cierto? Si lo piensan de alguna manera también a partir de la idea de valor público, hay una idea de contrato. O sea, vale decir, hay un funcionario público el cual está contratado para entregar lo mejor de sí para un ámbito, ¿cierto? En un espacio. Y por lo tanto, bueno, si te estamos pagando como sociedad para que tú mejores la gestión de salud, mejores la gestión de la biblioteca, mejores la gestión cultural, bueno, tienes que hacer todo lo posible para que efectivamente entregues ese valor público. Ahora, también es cierto que no todas las organizaciones, y por eso salía ese tema de el valor se expresa en buenos servicios, pero también en buenas organizaciones. Vale decir, hay organizaciones públicas que no siempre están en contacto con la gente,
la superintendencia de algo o la agencia que regula el monopolio, ¿cierto? Claro que son instituciones muy técnicas que son fundamentales de los sistemas administrativos, pero a lo mejor si nosotros hacemos una encuesta nadie sabe que existe o de qué se trata, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de Moore, él dice, claro, en el ámbito en el sector público existen muchas instituciones de ese carácter. No todas las instituciones, hay un número importante de instituciones que se preocupan más bien de la estructura, ¿cierto? Se preocupan de temas de funcionamiento de la economía, temas más macroeconómicos, pero que el hecho de tener instituciones con objetivos claramente definidos, ¿cierto?, con trato profesional de su ámbito del trabajo, donde se gaste efectivamente lo que se les entrega, ¿cierto? Todos esos elementos son expresiones de una organización que está cumpliendo de alguna manera su mandato. A lo mejor la ciudadanía no va, en una encuesta no van a decir esta es la mejor institución que tenemos, pero va a haber por lo menos una aproximación, una expresión, van a haber indicadores de buena gestión y por lo menos de uno suficiente de los recursos, ¿cierto? Y lo último que creo que es interesante es que esta idea de que el valor público es dinámico. La idea de valor público es dinámica. Vale decir, lo que en algún momento, como les contaba, o sea, cuando yo hablé con la gente de la biblioteca me decían, ya, pero esto qué de interesante tiene. O sea, nosotros esto lo hicimos en los 90, esto ya no, hace 20 años que hicimos esto, no tiene ninguna gracia. Entonces, claramente, la idea de valor público es dinámica. ¿Y por qué? Porque la sociedad es dinámica, porque las expectativas sociales es dinámica. Un amigo fue a una feria del gobierno en Dubái, Emiratos Árabes. Entonces, ellos mostraban las últimas innovaciones. Y una de las innovaciones es que, así como que lo consideran ya algo como que era un prototipo que lo iban a instalar en todas las casas, que era que uno te levantabas y ponías tu mano en un dispositivo y ahí te medía la presión, te medía una serie de cosas y en función de tus niveles o de los datos que se generaban, te generaban inmediatamente una consulta en un doctor y te la agendaban y te sacaban, te descontaban de tu sueldo o de tu cuenta ya el valor, o sea, estaba todo una interoperatividad total. Entonces todos ya no tenían ni siquiera que llamar para pedir hora al doctor, sino que solamente con poner la mano te decía, ya usted está con la presión alta, así que tiene que ir para allá. Y lo otro es que tenían holograma. Entonces tú llegabas en una habitación X y salía una funcionaria y decía, ¿en qué lo atiendo? Esa persona está quizás ¿dónde? ¿Cierto? ¿Qué necesita? Necesito un certificado, lo que sea. Ok, listo. Entonces, claro, esos son ese tipo de estándares, por cierto, son de sociedades diferentes, con más recursos, pero lo más probable es que para llegar a eso hicieron varias otras cosas antes, ¿cierto? Y hay una cuestión, un concepto que es bien interesante y que creo que es bien relevante a propósito de eso, es que se llama la paradoja de la entrega. La paradoja de la entrega se refiere a que cuando nosotros hacemos una innovación, hay un periodo donde eso es bien valorado, pero una vez que se pierde la innovación, se transforma en la norma, ¿cierto? Entonces, claro, uno, declaración de impuestos vía internet, wow, ya, perfecto, no tengo que ir a ningún lado, ya lo hago, perfecto, listo, ok. A los 3, 4 años uno lo hace y o sea, qué maravilloso tiene esto. Entonces eso genera esta idea de que, bueno, cómo ir logrando es que esa innovación y esos ajustes de la gestión pública vaya generando dinámica y vayan incorporando nuevas visiones y le vayan entregando una cualidad mayor a la función pública. Ahora ya no es solamente entregar certificados, documentos, lo que sea, el pasaporte más rápido, sino que tú lo puedes entregar en tu casa,
certificados online, bueno, una cantidad de cosas que van a empezar a ocurrir y que una vez que se instalan ya dejan de ser sorpresa y que presionan a la organización para ir generando nuevas cosas y nuevas formas. Entonces, esto es un cuento nunca acabar, básicamente. Entonces, vamos a tener trabajo por un buen tiempo. Y solamente comentarles algunas cositas ya finales, que son... el autor en un momento dice, bueno, finalmente, ¿en qué se traduce? ¿Cierto? ¿Cómo poder decir que este directivo público ha logrado generar valor público? ¿Cierto? Bueno, y ahí hay tres conceptos. Uno, reputación y desarrollo de carrera, ¿cierto? Cuando un directivo público o una directiva público, ¿cierto?, hace bien las cosas en un ámbito, lo más probable es que se transforme en un referente de eso, ¿cierto? Y pasa a otro servicio, a otro ministerio, al sector privado, a organismos internacionales. Bueno, eso es parte de el haber hecho bien las cosas en un espacio, ¿cierto? Consolidar. Hay muchos, me imagino que más de alguno de ustedes le ha pasado, que en las instituciones públicas hay periodos que marcan la diferencia. Más allá del signo político, más allá, hay gente, hay personas que llegan a una organización y le cambiaron el rostro a la organización, ¿cierto? La organización estaba así y después de 4 años o 3 años ahora estamos en otro. ¿Qué pasó? Bueno, eso es una expresión de un directivo público o una directiva pública que implementó cambios, que sumó gente, que logró aunar intereses, ¿cierto? Implementación de objetivos de política, ¿cierto? Bajar el precio de la energía, bajar el precio, bajar la pobreza, incrementar los créditos a microempresarios. Bueno, todo eso son expresiones de que hubo una institución pública que influyó para que esos objetivos de política pública se cumplieran, ¿cierto? Y ahí como que hay una parte del texto, el capítulo 5, si no recuerdo, que es como hágalo usted mismo. O sea, como la literatura, así como sea líder en 5 días. Como se llama literatura aeropuerto. ¿Por qué? Porque finalmente también el autor dice, ok, esto no es solamente un ejercicio teórico. Lo que yo quiero también es apoyar a directivos públicos para que realmente mejoren, ¿cierto? Y qué cosas tienen que hacer. Y ahí pone mucho énfasis en cómo generar como compromiso organizacional y todas estas cosas que hemos hablado. Pero en particular dice, bueno, si usted quiere ser un exitoso gestor público, directivo público, tiene que mantener un propósito claro. Vale decir, usted llega a una organización y dice, ya, yo quiero bajar los índices de prevalencia de alguna enfermedad, o yo quiero bajar los tiempos de espera de los usuarios en algo, ¿cierto? Bueno, eso es, ¿y qué es lo que haces? Tú alineas la organización en función de eso, ¿cierto? Por eso los ejercicios de planificación estratégica son tan pertinentes en el sector público y son tan usados en el sector público, ¿cierto? La planificación estratégica lo que hace es adecuar el mandato de una organización a un momento determinado en función de ciertos objetivos determinados, ¿cierto? Efectiva gestión política, lo que comentábamos, establecer relaciones con actores relevantes en torno a mi temática y foco en la innovación, vale decir, el innovar, el ajustar, el cambiar prácticas, ¿cierto? No a tontas y a locas y no de manera irracional, sino que preocuparse que se instalen prácticas innovativas en el sector público y en las instituciones como uno también de los temas que el autor resalta mucho y es un tema que si ustedes ven, hay mucho de la literatura cada vez toma más, hace más referencia a estos temas de innovación pública, por ejemplo, con unas cosas, con los laboratorios de gobierno, GovLab y cosas por el estilo, donde se generan espacios de innovación para facilitar cambios organizacionales. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Les parece o no les parece? A esta altura de la noche. Bien, entonces nosotros nos vamos a ver mañana a las 9 de la madrugada, ¿cierto?
Así que hoy día no salgan de fiesta, por favor, no salgan tarde. No, guárdenos. Los que tienen los textos los pueden conservar, no hay problema.